Asambleísta Moisés Tacle. Gracias, Presidenta, colegas asambleístas. Sin duda alguna, quienes nos preocupa la situación actual del Ecuador, el creciente desempleo, la pérdida de negocios y en general los efectos negativos de una gravísima recesión económica que estamos sufriendo todos los ecuatorianos, siempre estaremos de acuerdo en que es necesario, que es urgente, que es prioritario aprobar y dar toda clase de incentivos para que los sectores productivos puedan salir de su estado de postración. A lo largo de estos años se han establecido una serie de medidas de tipo tributario, de tipo arancelario, de tipo regulatorio y otras que lo único que han hecho es ir ahogando poco a poco el dinamismo, las facultades productivas de todos los sectores y las posibilidades de que se pueda en el Ecuador tener una economía realmente competitiva, con precios y costos que sean aceptables para los ecuatorianos y competitivas para los mercados internacionales. Es larga la lista de las cosas que han ocurrido. Me voy a referir brevemente a algunas de ellas. Todos aspiramos a que se resuelva de una vez por todas el tema del pago anticipado del impuesto a la renta para las empresas. Yo he escuchado con frecuencia que el argumento que defiende la permanencia de este pago, que a todas luces complica la liquidez de las empresas, es porque en alguna medida ayuda a evitar la evasión fiscal que le corresponde pagar los impuestos a las empresas. Yo lo que creo realmente que lo que debe pasar en el Ecuador, y creo que ha ocurrido con algún éxito, es la acción administrativa del SRI. Ese es el organismo que en estos años ha tenido un desempeño bastante adecuado, tratando de disminuir en lo posible la evasión y la elusión fiscal. Y en ese sentido, toda medida que tienda a apoyar la acción de este organismo siempre será bienvenida. Pero la solución no puede venir quitándole liquidez a las empresas y sobre todo, y esto es lo más grave, castigándolas, obligándolas a pagar un impuesto anticipado en situaciones en donde incluso se puede dar la posibilidad de que las empresas tengan pérdidas en sus ejercicios económicos, como está ocurriendo ahora con frecuencia debido a la crisis económica. El tema del impuesto a la salida de capitales no puede ser más nocivo precisamente en una economía dolarizada como la nuestra para atraer la inversión del capital extranjero e incluso para incentivar que fondos ecuatorianos que pudieran estar en el exterior regresen a nuestro país y se puedan invertir en actividades productivas. Entonces, ese es otro impuesto que debe eliminarse porque le complica enormemente la actividad de financiar sus actividades a la empresa privada. La eliminación de las salvaguardias arancelarias. Ese es otro tema que se nos prometió o se les prometió a los sectores productivos que iba a ser temporal. Bueno, ocurre que sigue estando vigente en la economía y obviamente sigue afectando los costos fundamentalmente de materias primas que se importan a efectos de elaborar productos en el Ecuador. Las constantes reformas tributarias. Este es un país en donde no hay estabilidad jurídica y sobre todo no hay estabilidad tributaria que le permita a los empresarios programar con tranquilidad sus actividades y sus inversiones. La reducción de impuestos. Se les dijo que la subida del IVA no era el camino más adecuado para recaudar recursos para el tema de la reconstrucción de las áreas afectadas en el terremoto. No se nos hizo caso, se subió el IVA y ahí están las consecuencias. Las recaudaciones por el concepto de ese impuesto han disminuido. Y han disminuido porque estamos en una crisis. Las empresas venden menos porque los ciudadanos tienen menos recursos disponibles para el consumo. Y así por el estilo, podríamos hablar de una serie de situaciones que pueden corregirse en el Ecuador
como la reducción de los costos de la energía eléctrica. No es comprensible que en un país en donde si algo ha ocurrido, bueno, la inversión masiva en proyectos de generación hidroeléctrica, se tenga una energía más cara, y precisamente para los sectores industriales y comerciales, y también para un segmento de los consumidores en los hogares. Entonces, el resolver el tema económico, el dar incentivos realmente para que se produzca la reactivación de los sectores productivos, pasa por tomar medidas que vayan en la dirección que estoy planteando. Yo no creo que en este gobierno hay la apertura para que esto se produzca, y además le quedan muy pocos meses de vida para que pueda tener algún efecto, incluso de carácter legislativo, en tomar iniciativas en esa dirección. Aspiramos que en el próximo gobierno inmediatamente se tomen las medidas correctivas que nos permitan, que le permita a los sectores productivos realmente poder salir del hueco en el que están inmersos y poder realmente reactivar la economía, reactivar la generación de empleo y en general reactivar la situación de la familia ecuatoriana. Pero ahora se nos propone en un proyecto económico urgente una apertura que podríamos llamarla tibia, parche, a resolver problemas muy puntuales que afectan a algunos sectores productivos. Bienvenido sea eso. Cualquier cosa que se pueda hacer para beneficiar la situación de algunos sectores productivos, siempre vamos a estar de acuerdo. Pero yo sí quiero plantear la necesidad de que en este tipo de cosas no se planteen cosas sesgadas para beneficiar a determinados sectores y se haga oídos sordos los planteamientos justos que hacen sectores que son muy importantes en la actividad económica del Ecuador. Ahí hay unos planteamientos concretos que ha hecho, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, Cámara que representa un sector que probablemente es de los más importantes en la economía ecuatoriana, sobre todo desde la perspectiva de generación de empleo. No se ha hecho caso a ninguno de esos planteamientos, como tampoco se ha hecho caso a otros planteamientos de otros sectores. Se está ampliando ciertamente el beneficio de descontar ciertos valores patrimoniales a efectos de calcular el impuesto anticipado, el impuesto a la renta. Pero sí me preocupa el hecho de que ese tipo de iniciativas estén sujetas, en definitiva, a un decreto ejecutivo posteriormente. Entonces aquí vamos a estar un poco esperando a que el presidente de la República le dé luz verde a determinados pedidos y no haga caso a otros. Y esto es preocupante en la medida en que todos aspiramos a que esto ayude por lo menos a algunos sectores que se han considerado en el informe del segundo debate. El tema del impuesto a la salida de capitales, luego de que hayan sido utilizados, hayan sido invertidos por lo menos 2 años en actividades productivas en el Ecuador, bueno, es una medida que en algo ayuda, que en algo incentiva, pero realmente la solución definitiva a este problema es que no exista ese impuesto. Y en esa medida, ustedes tengan la seguridad de que no solamente no van a salir capitales, sino que van a venir o van a retornar más capitales al Ecuador. Quiero referirme brevemente al tema del asunto del pago por parte del IES del deducible que tienen que pagar aquellas personas que hagan uso de un contrato de medicina prepagada o un contrato de servicios de salud cuando lo tengan con una empresa privada. Me parece que está bien que se haya aceptado esa sugerencia. Tiene un minuto, asambleísta. Y creo que esto va a ayudar en algo a alrededor de 400.000 personas que de manera privada tienen este tipo de contratos o de servicios. Pero me parece que aquí hay algo que podría complicar la aplicación efectiva de esta iniciativa, y es el hecho de que el paciente tiene que ir necesariamente primero al Seguro Social, a efectos de que el Seguro Social decida, por alguna razón, y supongo porque no está en posibilidades de dar la atención a ese paciente, decida referirlo a una entidad privada. Yo creo que eso no es realmente el mecanismo más adecuado,
Porque precisamente muchas de estas personas que han contratado estos servicios privados, pagando dos veces por la misma atención, lo hacen porque no quieren ir pues al Seguro Social. Y entonces no veo el sentido de obligarlos a ir allá en primer lugar a efectos de que eventualmente puedan ser referidos. Lo que yo plantearía es de que el pago del deducible no tenga necesidad de cumplir con este requisito y obviamente ese pago tendría que hacerse en las condiciones económicas, tarifario y etcétera, que establezca para este efecto el Seguro Social. Gracias, Presidenta. asambleísta. Tiene la palabra